La idea es arrancar con el taller, así que como es un taller, obviamente pueden hacer preguntas por el chat, así que estamos acá también con otra compu para poder leerlas, así que no tengo ningún problema de que la escriban y que yo frene o que si hay alguna palabra que no se entienda, me digan. Así que bueno, ahí sí, ahí está el chat. Bien, vamos a arrancar. Bien, antes de hablar del estudio, para mí era importante que podamos hablar un poco del tiempo, que es una variable muy importante a la hora de estudiar, casi que la más importante, diría yo. Entonces, pensé en un poco en ver el tiempo un poco en la historia, un poco ir para atrás. En la antigüedad, las personas, cómo se guiaban, cómo se sincronizaban, cómo se ponían de acuerdo. Por ahí el estudio no es lo mismo que ahora, pero desde siempre el hombre conoció y estudió de alguna manera y había que organizarse de alguna forma. Bueno, en la antigüedad, una de las formas, por ejemplo, era guiarse a través del mar. Las mareas, la gente se guiaba por cuando subía y bajaba la marea, y era una forma de sincronizarse, ¿no? De estar un poco ordenado en el día, ver cuándo subía y cuándo bajaba el mar. Otra, por ejemplo, era la salida del sol y el atardecer. En la antigüedad, esto de nos vemos al amanecer, nos vemos al atardecer, era una forma de ordenar los espacios. En general, la gente era activa de día y ese momento del día había que aprovecharlo porque mientras no había luz de noche, la gente muchas actividades no tenía. Y otra era la luna. Las fases de la luna eran una forma de organizar a las personas. Es muy común que seguramente en los tiempos de Jesús la gente lo que hacía era pautar verse en determinadas lunas. Nos vemos en la próxima luna llena, o se organizaban, por ejemplo, diciendo hace 5 lunas que no nos vemos. Si bien tenemos el relato, por ejemplo, en la crucifixión de Jesús, esto de la hora novena, la hora tercera, la hora sexta, una forma de más o menos que ellos también tenían de darse cuenta, la naturaleza era una de las más importantes en la antigüedad. Era la forma en la que la gente se orientaba. Las estrellas comunes, por ejemplo, se utilizaban espacialmente para orientarse, pero una forma de medir el tiempo era con la naturaleza. Después vinieron lo que hoy conocemos como los relojes de arena, los relojes de agua, que está ahí en la foto, me pareció muy interesante mostrarla, que es como un cono invertido y la gente veía cuánto bajaba el agua para poder medir el tiempo. ¿Por qué? Porque en algún momento fue necesario medir instancias más pequeñas de tiempo. Después se le dio lugar, con el paso de la historia y de los siglos, a los relojes que tenemos ahora. Todos medimos el tiempo con el celular, con la Smartband. ¿Quién no le compró la Smartband a Facu? Barceló, pídasela. Y tenemos el reloj digital, o sea, lo tenemos al alcance. No nos guiamos tanto por la naturaleza, si bien nos da una guía, algún orden, el sol, el amanecer, para más o menos saber en qué hora estamos, siempre usamos ahora los relojes digitales. Bien, es una pequeña intro para hablar un poco del tiempo en la historia. Ahora tengo una pregunta para usted. ¿Dios creó el tiempo? ¿Se animan a poner en el chat qué piensan? ¿Dios creó el tiempo? ¿No lo creó? Si se animan pueden poner sí lo creó por tal cosa o no lo creó. Alguno tiene un versículo. A ver qué piensan. Yo les leo. Anímense. Pueden poner sí, pueden poner no. ¿Qué piensan? Paco pone que sí. Mati pone que sí. Uno más. Jairo dice que sí, lo estoy viendo. Muy bien. Bueno, vamos a ser técnicos. Técnicamente, Dios no creó el tiempo. Él no lo necesita. Él siempre es un continuo Dios. Es, fue y será. Si bien es difícil comprender que Dios nunca surgió, nunca nació, siempre estuvo, el tiempo fue una invención humana. Nosotros necesitábamos medir el tiempo. Para Dios, el tiempo Él no necesita medirlo. Pero obviamente Dios sabe que nosotros sí necesitábamos un orden. Y una de las formas que encontró el ser humano fue crear, por ejemplo, a través de la rotación de la Tierra, los días, los meses, le pusimos nombres a los meses, y así organizamos los años, y fue una forma
de mundialmente estar ordenados. Si bien hay países, no sé, como China, que tiene el año nuevo chino, o los judíos tienen otro calendario, en general se estableció de forma mundial y se acordó entre todos los países que iba a ser una forma de ordenar. ¿Por qué? Porque no solo había en un pueblito que sincronizarse, sino que nos podemos sincronizar con otra parte del mundo por la hora. Bien, era una pregunta por ahí, para abrir un poco el debate, para pensar si Dios había creado el tiempo, o sea, si Dios le había dado la orden a Adán de crear el tiempo, por ejemplo. Pero no, fue una invención nuestra, fue una invención humana. Bien, ahora sí vamos a detenernos un poco en el tema central, que es el tiempo del estudio. Bien. Bien, para poder organizar el estudio, el tiempo es una variable muy importante, como venimos diciendo. ¿Por qué? Porque uno siempre se pregunta a la hora de estudiar si estudio un día antes, si estudio un mes antes de rendir una prueba, un parcial, si leo y ya está. Entonces el tiempo es una de las primeras cosas en las que tenemos que pensar para organizar el estudio. Bueno, pero para poder pensar en cómo estudiar, primero tengo que conocerme. Y suena como una frase por ahí del libro de autoayuda, pero es real. Si yo no me conozco, si yo no conozco mis fortalezas y mis debilidades como persona, me va a ser muy difícil encontrar la forma. Si estudio de memoria, si me distraigo mucho, ¿qué puedo hacer? Así que pueden pensar ahora, esto es igual más para ustedes, no hace falta, si lo quieren poner en el chat, no hay problema, ¿qué fortalezas y debilidades tiene cada uno? En general, después de la primaria, ya en la secundaria, todos vamos ya teniendo un perfil y sabemos qué nos va gustando. Andrés, por ejemplo, cuando se presentó ya lo dijo, a él le gustan los números y eligió esa carrera porque le es muy fácil analizar datos y trabajar con símbolos. Yo, por ejemplo, en la secundaria yo ya sabía que matemática no, huyo de la matemática. No es que me iba mal, pero la verdad que no lo disfrutaba. Y desde la secundaria yo ya sabía que me gustaba escuchar a la gente. Ahí está el habilitador. Bien. Me gustaba escuchar a la gente. Por ejemplo, siempre trabajé con niños en la iglesia, así que yo ya sabía que algo con el tema de la niñez iba a estar relacionado. Siempre estuve en la clase de los más chiquitos. Me gustaba mucho enseñarle a los más chiquitos. Entonces, por ahí no fue difícil la decisión de qué estudiar más de grande, porque fui elaborando esa idea de lo que quería desde la secundaria. Entonces, es importante que uno empiece a ver en qué soy bueno y en qué cosas me cuestan. Bien, para esto hay que detenerse un poco en esto de las aptitudes e intereses. A veces pueden ir de la mano y a veces no. Por ejemplo, a veces tenemos muy buenas aptitudes para algo que no nos interesa. Puede pasar, que en algo somos muy buenos, pero no nos gusta dedicarnos a eso. A veces puede pasar que la aptitud y el interés van de la mano. Soy muy bueno en algo que me gusta mucho. A veces puede pasar lo opuesto, que me interesa algo y no tengo aptitud para eso que me interesa. Puede pasar. Podríamos decir que el problema o lo preocupante sería que no tengamos ningún interés. Eso sería algo que yo diría, bueno, hay que trabajarlo. ¿Por qué? Porque podemos tener periodos donde no sabemos lo que queremos, sí, obviamente a todos nos puede pasar, un momento donde no sé qué quiero, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar a estudiar, no sé qué pasa con las materias de la escuela. ¿Podemos tener momentos así? Sí. Ahora, si se sostiene en el tiempo una falta de interés donde no sabemos, no queremos nada, no nos gusta nada, yo diría que ahí sería importante poder hablar con un líder, con un amigo de la iglesia, alguien que nos pueda escuchar, porque sería por ahí para hacer una consulta. Si se sostiene muchos meses que no sé qué quiero, no sé qué hacer, yo diría que pueden hablar con alguien de confianza de la iglesia, con un amigo, para decirle, me está pasando esto de que no sé, y buscar a alguien que por ahí que los ayude. Bien. Seguimos. ¿Hasta ahora alguna pregunta que me quieran hacer? Yo no tengo ningún problema en frenar, Paula, esto no lo entendí, o a mí me pasó tal cosa. Si lo quieren poner en el chat, lo estoy leyendo cualquier cosa. Cualquier cosa me dicen. Bueno. Entramos a una parte un poco más técnica ahora, que es qué funciones están implicadas, qué funciones cognitivas están implicadas en el estudio, porque es importante saberlo, porque tiene que ver
con algo que vamos a ver después, que son las modalidades de aprendizaje, porque hay modalidades. No hay una única forma para estudiar. Puede haber diferentes, y tiene mucho que ver con lo que hablamos antes de las debilidades y fortalezas, ¿no? De en qué soy bueno y qué me cuesta más. Se llaman las funciones ejecutivas. Y yo diría que se usan en un 80% siempre en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Las funciones ejecutivas se localizan en la parte de acá, en la parte frontal de nuestro cerebro. Si bien usamos de forma íntegra el cerebro para las funciones, tienen un origen, un punto donde en por ahí una tomografía, una resonancia, se ve que nuestro cerebro está muy activo en esta parte, en la parte de adelante. Las funciones ejecutivas. Y acá voy a desarrollar un poquito cada una, así que cualquier duda me dicen, me escriben por el chat. Bien, memoria de trabajo. Se usa mucho a la hora de estudiar. La memoria de trabajo es la capacidad que tienen las personas de tener información activa en la conciencia y con esa información producir un resultado. Por ejemplo, cuando leemos un texto, uno necesita constantemente, cuando estamos leyendo, usar la memoria a corto plazo de lo que estoy leyendo, sostenerlo, relacionarlo con lo que yo ya sé de lo que estoy leyendo y poder llegar al final de un texto y comprender la idea que tenía. Pero para eso tuve que sostener información constantemente en la conciencia. Y cuando yo produzco un resultado, por ejemplo, uso la memoria de trabajo. La memoria de trabajo también saben cuándo se usa o cómo se evalúa. Yo les cuento, porque estas áreas se evalúan en el consultorio, podríamos decir. Si yo les dijera que ahora me tienen que decir una serie de números y letras, yo se los doy desordenados, ustedes me los tienen que ordenar en orden alfabético y en orden numérico, por decir algo. C1, R2. Esa información que yo sostengo en la mente para poder dar respuesta es la memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque estoy ordenando, mentalmente yo no uso el papel para escribir, para usar la memoria de trabajo, por ejemplo. Bien, la flexibilidad cognitiva. En general es bueno poder ser flexibles, sobre todo de pensamiento, adaptarnos a los cambios, saber tomar decisiones es una de las últimas. Es ser flexible en las situaciones imprevistas, cuando algo no lo planeábamos, cuando estábamos estudiando y algo pasó, se cortó la luz, ¿y qué pasa? Ya está, nos cerramos, no podemos seguir estudiando, bueno, ya volver, busco otra forma, es buscar otra manera, ser flexible de forma cognitiva a la hora de estudiar. La inhibición. Bueno, la inhibición es la capacidad también de poder tener dos estímulos e inhibir constantemente uno para focalizarse en algo. Ejemplo, estamos estudiando, leyendo o haciendo fórmulas, porque por ahí no todo es leer. Por ahí mi carrera yo he leído mucho, haciendo ejercicios, y de repente se prende la luz del teléfono, mensaje, mensaje, mensaje. Y si uno quiere seguir concentrado, debería inhibirlo, pero la lucecita, ting, se prende, se prende, se prende. Bueno, esa es una habilidad, poder inhibir un estímulo, por ejemplo, y es la que más nos cuesta. A mí me cuesta un montón, por ejemplo, no sé a ustedes. La inhibición también se da de otras formas, ¿no? Cuando, por más que no esté el celular, se evalúa de la siguiente manera. ¿Vieron esos juegos que se hacen donde la palabra rojo está escrita azul? Y yo les digo, ¿de qué color está pintado? Sin leer. Bueno, esa es una capacidad del cerebro para inhibir. Yo te estoy pidiendo que no leas. Y es involuntario leer. Uno tiene que forzar la capacidad de leer para ver de qué color están pintadas las letras. Bueno, esto es también un ejercicio de la inhibición. El control atencional. Y yo diría que la atención es muy importante también a la hora de estudiar, que cada uno se conozca. Nos distraemos mucho, somos despistados, nos colgamos, no sabemos qué estábamos haciendo, de repente se nos pasó el tiempo y no leímos nada. En general, en parámetros generales, en términos de investigación, un adulto desde la adolescencia puede tener una atención sostenida de 20 minutos, más no. Si uno quiere extender lo atencional, se sabe que es una cuestión de decisión y es difícil tener la decisión de seguir sosteniendo. ¿Por qué? Porque el cerebro gasta mucha energía cuando sostiene la atención constantemente. Entonces, estar focalizado le demanda energía. Entonces, se dice que cada 20 minutos el cerebro necesita irse un poquito, un pensamiento, decir, es cierto que quería comer tal cosa, y volvemos.
O alguien dice una palabra, por ejemplo, escuchamos un mensaje y alguien dice vaso. Ay, el vaso, me olvidé de lavar el vaso. Esa forma que tiene el cerebro es como una forma de defensa para no gastar tanta energía. Decir, bueno, está acá, corta, piensa otra cosa, descansa y vuelve otra vez el foco. En general dura 20 minutos, podemos extenderlo, sí podemos. Es una forma de súper concentrarse, de sostener la atención. Pero en general ese es un tiempo en el que la atención es sostenida. Entonces también lo podemos tener en cuenta a la hora de estudiar, ¿no? Usar periodos breves de tiempo, tomarnos descansos, porque si no nos tomamos un descanso cada tanto y vamos a sentirnos más cansados todavía de estudiar. La fluidez verbal. La fluidez verbal es obviamente la capacidad de poder utilizar el lenguaje, de expresarse con claridad. No sé si conocen personas que se expresan muy bien hablando, que son súper claros, que cuando dicen algo uno le entiende. O a veces hay personas que personas que al contrario les cuesta mucho hacerse entender o por ahí tienen una idea y les cuesta expresarla. Pero la fluidez verbal también es una capacidad. En general, ¿saben cuándo se usa? Cuando hay que estudiar algunos términos y nombres de memoria, que a veces, aunque la memoria no es lo mejor optar por estudiar de memoria, porque uno puede no tener buena memoria a largo plazo, entonces estudiaste memoria y a los meses se borró. En general, por ejemplo, cuando estudiamos en la primaria las multiplicaciones, las tuvimos que estudiar de memoria. Si bien sabemos el concepto de la multiplicación, todos sabemos, un número varias veces, pero cuando uno dice 3 por 5, 15, contestamos instantáneamente. ¿Por qué? Porque es una cuestión verbal, está almacenado. Todos tenemos, podríamos decir así en términos de ingeniería, así también un poco uno lo que es un backup de palabras, se llama un léxico mental, y uno constantemente puede evocar nombres que guardó, que leyó, que estudió, y el cerebro hace el esfuerzo para evocar constantemente. Cuando uno, no sé si les pasa, que dice, ay, tengo esta palabra en la punta de la lengua, es el momento en el que el cerebro hace el ejercicio de buscar, está buscando el backup, el nombre de la palabra que necesitamos, y lo trae a la conciencia y uno dice, pelota, por ejemplo. Esa es una capacidad, es la fluidez verbal. También se mide o se evalúa, por ejemplo, yo les cuento lo que hago con los niños, porque uno no puede ser muy complejo a la hora de evaluar niños, pero por ejemplo, le pido una lista de nombres de frutas que conozcan. Entonces los niños dicen, bueno, manzana, banana, una lista en un determinado tiempo. Una lista de animales que conozcan. Entonces, la fluidez verbal es la capacidad que tenemos, así, en un tiempo corto, de nombrar cosas. Y después uno lo puede complejizar, ¿no? Todas las palabras que empiezan con M que conozcas. Y de esa forma uno mide qué fluidez verbal tiene uno. No está mal no tener buena fluidez verbal, es una habilidad más que se utiliza. Bien, la velocidad de procesamiento, y esto es importante. Todos tenemos una velocidad de procesamiento distinta, una capacidad diferente para procesar la información. A veces nos lleva un poquito más de tiempo, a veces tenemos facilidad instantáneamente, escuchamos algo que nos dicen o leemos algo y comprendimos a qué iba, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué velocidad de procesamiento tenemos? ¿Qué velocidad? ¿Cuánto tardamos por ahí en comprender un tema? Esto se usa mucho en el estudio, que cada uno se pueda dar cuenta, es re importante. Si yo no tengo facilidad o me cuesta un poco más, que no está mal tardar un poquito más en estudiar, bueno, yo sé que tengo que estudiar con tiempo, que me tengo que preparar desde un poco antes. Si yo tengo facilidad, si me es fácil leer y comprender y que las cosas me quedan, bueno, sé cómo voy a poder organizar el tiempo para estudiar. Va a ser diferente, claramente, que a quien le lleva un poquito más de tiempo. Bien, también puede pasar que, por ejemplo, les cuento, yo siempre tuve facilidad en las ciencias naturales, sociales, eso me encantó mucho en la secundaria cuando uno elige la especialidad, yo elegí humanidades y tuvimos un montón de materias que disfruté. Esas materias yo las podía preparar un tiempito antes. Una semana yo agarraba las cosas y leía. Ahora, matemáticas, yo sabía que era practicar el ejercicio, o sea, no podía agarrar la materia del día anterior porque yo sabía cómo me iba a ir. Bueno, es la velocidad de procesamiento que yo tenía con matemática. Me llevaba un poquito más. La planificación. Esta es una de mis preferidas porque yo soy muy planificadora. Y acá Maru me conoce mucho, Maru. Y también soy muy anticipadora, que va de la mano de la planificación. Y acá es bueno por ahí hacer la aclaración de no
no nos tenemos que pasar de anticipación. ¿Por qué? Porque puede generar mucha ansiedad vivir anticipando qué va a pasar en el futuro. No sé si les pasó con el COVID. Todos sufrimos mucho a nivel mental con qué va a pasar en el mundo, qué pasó, esto está en la Biblia, lo buscamos y empezamos a sufrir, a estresarnos. ¿Por qué? Porque pensar tanto de más y genera cierta preocupación. Si uno se excede de estrés, puede llegar a algo un poco más preocupante como en los ataques de pánico, que es cuando el pensamiento ya nos empieza a dominar, ¿no? Y empezamos por ahí a tener pensamientos que no son buenos. Bueno, eso es el extremo. El no extremo es tener una buena planificación, en saber anticipar, en decir, a mí me lleva tiempo esto, bueno, me agendo cuándo empezar a estudiar, por ejemplo. Me organizo, me pongo un cartel, un post-it, uso la heladera, uso los recordatorios del teléfono, por ejemplo. Así que la planificación, saber, por ejemplo, qué decisiones tomar, que viene de la mano de la última, que es tomar decisiones, es una forma también de las funciones ejecutivas. Saber anticipar y planificar el camino a seguir, va por ese lado. Y la toma de decisiones también va de la mano. Es saber tomar buenas decisiones, que no significa que si me cuesta está mal, sino que también lo tengo que aprender a tomar decisiones a la hora del estudio. Obvio que la toma de decisiones se evalúa de otra forma por ahí en el consultorio, ¿no? ¿Qué harías en tal situación? ¿Qué pensarías si sucede tal cosa? Bueno, esa es una de las maneras. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque por ahí es un poco más teórica esta parte, un poco más de términos. Si alguno quiere acordar algo en el chat, me lo dice, yo lo tengo acá abierto, o me quiere hacer un comentario de algo que les pasó, sí me pasó tal cosa en la escuela, o si no, lo dejamos para el final, no hay ningún problema. Bien. Bueno, ahora que yo ya sé qué funciones puedo usar a la hora de estudiar, ¿qué modalidad se adapta mejor a mí? Porque no todas las modalidades son para todos. Uno tiene que encontrar su forma también. Bien. Pero antes, preparé como algunos mitos y verdades para que pongan también en el chat lo que piensan, porque en general se suelen decir mucho y si uno piensa que son verdad, por ahí se la cree, por decirlo de alguna manera, y después tiene algún problema a la hora de estudiar. Vamos con los mitos o verdades, no sé. Me pondrán en el chat, yo ahora lo voy a abrir. Este es uno que se dice un montón, estudiar de noche o por la tarde es mejor. ¿Ustedes qué piensan? Se suele decir que si lo que estudiaste el día anterior es lo que más te queda. ¿Qué piensan? ¿Es un mito o es una verdad? ¿O que estudiar de noche es mejor? Mito, dice Debo, mito. Ahí voy a abrir. Depende. Depende de cuando rendís, dice Facu. Y dice Mati también. Toto dijo mito. Bien. Mito. Muy bien, es un mito. Yo siempre estudio a la mañana. Fría de las mías. Genial. Ahora les voy a contar algo de eso. Muy bien, es un mito en realidad. No es que estudiar de noche o estudiar a la tarde o estudiar de mañana es lo mejor, sino que cada uno tiene su forma. Por ejemplo, yo les cuento, Andrés estudia de noche, prepara las cosas que tiene que hacer de noche. Y en general yo no. Yo estoy muy atenta, tengo todas mis funciones ejecutivas y todas las cognitivas siempre de mañana y de tarde a la orden. Y él me conoce, llega a cierta hora de la noche, 10, 11, donde yo ya, mi nivel atencional cae. No puedo, no me puedo concentrar, no puedo leer. Es como que es mi forma, es mi modalidad. Yo, obviamente, en la facultad cursaba de mañana y lo único que me quedaba era estudiar de tarde. ¿Por qué? Porque de noche me costaba muchísimo. Obviamente que igual a veces lo he tenido que hacer para poder terminar de preparar un tema o algo, pero yo sabía que mi forma de estudiar era usar el día. Hay gente que es más noctámbula y usa un poco parte de la noche. Así que esto es un mito, muy bien. Descansar ayuda al rendimiento. ¿Ustedes qué piensan? ¿Mito o verdad? Hay una frase por ahí que dice, dormir fija los conocimientos. Yo les leo, ¿verdad, verdad? ¿Verdad, verdad? Amén. Genial. Bueno, muy bien. Es verdad, es una verdad. ¿Puede haber excepciones a la regla? Sí, las puede haber. Yo les puedo decir que mis mejores amigas de la facultad, cuando estudiamos, mientras que no descanse demasiado, obvio, no se pasan, a veces se quedan dormidos el día que tienen que rendir, no rinden nada. A veces dormir de más
vieron que no es bueno, ¿no les pasa que duermen una siesta y se levantan peor de cómo se habían acostado? Porque el cerebro también tiene un tiempo de descanso y excederlo también no le hace bien. Les iba a contar a mis compañeras de la facultad, eran de noche, pero trasnochaban. Yo quise acompañarlas cuando recién las conocí en la facultad, dije, bueno, un día nos juntamos en una casa a estudiar, no pude, la verdad, el otro día me sentía muy mal, yo me descompongo, me baja la presión, como que yo dije, dormir va a ser una cábala para estudiar a partir de ahora, ¿no? En chiste, obviamente. Pero en general, ellas eran una excepción a la regla, pero dormir ayuda muchísimo, porque cuando el cerebro descansa, las funciones que tiene que usar después a la hora por ahí de estar en una prueba o de estar en un examen, están más despiertas. Están como con la pila súper cargada después de dormir. En general, puede alguien rendir sin haber dormido y puede, pero podríamos decir que es una excepción. Se rinde mucho mejor cuando se descansa. Bien, vamos con otro. Este para Andrés, que toma mucho café. Tomar café mientras estudias te ayuda a mantenerte atento. ¿Ustedes qué piensan de la cafeína? ¿Te ayuda a mantenerte más despierto? ¿Es un mito o es una verdad? A ver, yo les leo. Si tomás siempre no, dice Facu, debo poner por un ratito sí tal vez, mito, ¿verdad? ¿Verdad? Depende, pone Toto. Dylan dice que es verdad, Mati Pascual le dice no me gusta, alguien pone same, imagino que es lo mismo que su hermana. Depende, pero en grandes cantidades es malo. Muy bien, qué chicos que saben un montón. En realidad sí, o sea, es un mito, no es que puedo tomar café, vas a estar más despierto. Por ejemplo, yo tomaba café, igual me quedaba dormida, no, a mí no me servía el café para despertarme. Yo me tomo una coca antes de rendir, no sé si les sirve el dato, pero para mí la coca tenía más cafeína que el café, me despertaba. Y lo hacía de verdad, antes de entrar a rendir, me compraba una coca en el kiosco y me presentaba a rendir. O para estudiar, me mantenía un poco más despierta cuando estaba muy cansada. Light o normal, light, sin azúcar. Bueno, este es un mito, en realidad no por tomar café vas a estar más despierta. Es verdad que en general a veces la cafeína ayuda, pero es un mito. Bien, seguimos. Esta puede ser que los deje pensando. Releer varias veces lo mismo no es bueno. ¿Ustedes qué piensan para estudiar? Yo leo. ¿Es bueno leer muchas veces? ¿Qué piensan? ¿Esto es un mito o es una verdad? Porque a veces uno dice, bueno, para estudiar, lee muchas veces el apunte. Se suele aconsejar. Yo les leo en el chat. Me dejó pensando esta, ¿eh? Debo poner no tiene muchos beneficios. Fran pone que es verdad. En exceso a mí no me sirve, dice Facu. ¿Alguien más? ¿Qué quiere decir qué piensa? Si es un mito, si es una verdad. Si no entendés, no sirve de nada. Bien, chicos muy inteligentes. Lo mejor sería comprender, dice Dylan. Muy bien. Buenísimo. Y en realidad esto es una verdad. No es muy bueno leer. No por leerlo tampoco de repente el cerebro lo asimila, ¿no? La actitud de releer y releer hasta lo puede cansar más. Entonces gastamos energía leyendo y por ahí no sirve de nada. No significa que uno no haga una segunda lectura a veces cuando lo necesita, ¿no? Para confirmar que lo que entendió está bien. Pero el acto de leer no es así que por osmosis estás en contacto, lo vas a entender. Ah, los que están en YouTube también pueden preguntar por chat. Muy bien. Bueno, estos eran unos mitos y algunas verdades sobre el estudio. Ahora sí vamos a las modalidades de aprendizaje. Bien, hasta hace unos años había solo 3 modalidades de aprendizaje, ¿no? Era la visual, la verbal y la física, que antes se decía kinéstica, por el movimiento. Pero claramente con el paso de los años y los estudios, se descubrieron que hay más, no hay solo 3, ¿no? Y uno se puede identificar con una o con más de una, ¿no? Acá en total hay 7, ahora vamos a ver una por una, todas. Son la visual,
la modalidad solitaria, la modalidad social, la modalidad lógica, la física, la verbal y la auditiva. Ahí las vamos a desarrollar una por una. Bien, esta es una imagen que encontré que justo estaba lo que les quería compartir. Bien, la visual, la modalidad visual. Son las personas que prefieren utilizar las imágenes, los dibujos, los colores, los esquemas, para memorizar y mantener conceptos. En general, son las personas que usan cuadros sinópticos para resumir, en vez de por ahí escribirse todo un texto, para resumir, cuadro sinóptico, flecha, resaltador, color. Entonces, a la hora de rendir, Pablo dice que ella tiene esta. Muy bien, qué bueno que lo están identificando, genial. Así también les ayuda. Por ahí descubren alguna nueva. En general, esas personas, a mí algunas veces la he podido aprovechar la visual, de estar rindiendo en una prueba y recordar las cosas por el orden que estaban en la hoja. Entonces yo me acordaba que tal definición estaba primero que la otra, entonces seguro es tal cosa. Bien, esa es una forma, una modalidad. Usar la visual. Flechas, colores, resaltadores, imágenes, por ahí, y evitar menos el texto o escribir. Bien, la auditiva. Son por ahí las personas que prefieren apoyarse en la música y en ritmos mientras asimilan conceptos. No solo escuchar música, sino son las personas que por ahí, no sé si han visto que nunca toman apuntes, pero se acuerdan absolutamente todo lo que dijo el profesor. ¿Por qué? Porque tienen muy buena habilidad auditiva. Escuchan y lo retienen. Entonces, por ahí no necesitan tomar apuntes o hacer grandes resúmenes. ¿Por qué? Porque lo tienen guardado, de forma, no sé, tienen muy buena atención auditiva. Lo que captaron, lo comprendieron y después lo pueden expresar tanto en palabras como de forma escrita. También son personas que pueden estudiar con música. Por ejemplo, yo no puedo. Yo me concentro, me pongo a cantar, me pongo a pensar en el instrumento que estoy escuchando. Pero, por ejemplo, Andrés, sí. Estudia aún con música, se concentra, trabaja con música, es su modalidad. Entonces que por ahí yo no puedo. Bien, la física. Son las personas que prefieren utilizar tareas manuales relacionadas con los sentidos, así como usar su cuerpo en el proceso de aprendizaje. En general tienen mucho esta habilidad las personas que estudian danza, que son deportistas. ¿Por qué? Porque necesitan involucrar el cuerpo, o quienes tienen que levantarse para estudiar, moverse, caminar, como que no pueden estar sentados, tienen que usar el cuerpo, usan las manos para hablar, para explicar, se acuerdan las cosas por los gestos de las personas, por el gesto que hizo el profesor. En general, pasan un poco el aprendizaje por el cuerpo, por el movimiento. El lingüístico, que es el verbal que vimos en la diapositiva anterior, implica la palabra escrita y la palabra hablada. Ponen en práctica las técnicas de aprendizaje orales o que impliquen la redacción siempre que sea posible, ¿no? Son las personas que tienen esa habilidad que hablamos antes, de hablar, de hacerse entender de forma clara cuando se expresan, que uno le entiende y dice, qué bien. No sé si les pasa escuchar un mensaje y decir, ay, es verdad que sí, comprendo todo, como que todo me llega. Personas que tienen muy buena homilética, que uno las escucha y dice, entendí todo. Genial. Profesores con muy buena didáctica, que te enseñaron algo que no te gustaba, pero de repente lo comprendiste. ¿Por qué? Porque tienen muy buena capacidad lingüística. Y no solo es la del habla, sino la de la escritura. Hay gente que de repente escribiendo se hace entender de una forma clarísima, le salen las palabras, puede redactar. A veces puede pasar lo opuesto, ¿no? Que nos cuesta pasar a palabras, claro en inglés, dicen acá, nos cuesta pasar en palabras lo que pensamos, ¿no? Es una habilidad, puedes redactar y tener buena lingüística. Bien, el pensamiento lógico. Utiliza la lógica y el razonamiento científico, matemático y sistemático, que en general son las personas que siguen las carreras de las ciencias duras, se dice, ¿no? Matemática, ingeniería, economía, administración, son muy buenos analizando números, símbolos, diagramas, y tienen un muy buen razonamiento lógico. Es una modalidad de aprendizaje que también en general, ¿cómo estudian? Practicando, haciendo ejercicios, es la forma en la que lo incorporan. Bien, la social. Son las personas que prefieren aprender en grupos cooperativos o con otros individuos. Por ejemplo, yo me caracterizo así, en general, siempre me fue más fácil estudiar con otras personas, con otras amigas, compartir lo que sabía. Ese estilo es un arma de doble filo. Puede ser, y ahí uno tiene que conocer sus debilidades, ¿no? Si te cuesta, pero en general
son personas que tienen buena retroalimentación. No sé si les pasó, se usa mucho ahora esta palabra en didáctica, es muy común. ¿Por qué? No sé si tienen algún profe en la secundaria o en la facultad que les pide a ustedes que analicen su clase. Eso es retroalimentación, se está usando mucho ahora. Termina la materia y te preguntan a vos qué te pareció la clase de él. Eso es retroalimentar, ¿no? Es como alimentarse de lo que piensa la otra persona. En general, eh, por ejemplo, yo tengo esta modalidad de estudio, me gusta mucho esto de preguntar al otro, bueno, fui clara, te gustó, bueno, conversarlo, charlarlo. Después está el individual. Son las personas que prefieren estudiar y preparar los contenidos sin compañía y aprender por sí mismo. Son personas introspectivas e independientes, que en general los distrae la gente, no se concentran, les cuesta mucho, o por ejemplo, no pueden estudiar con el resumen de otra persona, no pueden estudiar si otra persona les está hablando, en general prefieren estar solos. Por ejemplo, Andrés tiene esa modalidad, a él le gusta estudiar solo, concentrarse solo. Estilo este chisme, pero cuando estábamos de novios, yo al revés, yo estaba terminando, en realidad me faltaba la tesis y nada más. Y él le faltaban lagunas finales. Entonces yo estudiaba con el WhatsApp acá. Sé hasta dónde me distrae, pero yo hablaba con mis amigas, compartía. Ahora, él estudiaba, me decía, voy a rendir tal materia. Chau, desaparecía por 3 días. Apagaba el teléfono. Me decía, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? Bueno, porque es la forma de él. Él tenía que aislarse para poder estudiar y para poder rendir. Yo no, todo lo opuesto. Siempre estaba hablando con las chicas, con mis amigas, preguntándoles si tenían un resumen, como que no podía pagar el teléfono para estudiar. Sí sabía, y me pasa actualmente, yo sigo estudiando, estoy haciendo el profesorado para poder también ser profesora de las materias que me corresponden, y he tenido que sacar, por ejemplo, la aplicación de Facebook. Es una decisión que tuve que tomar porque sabía que me distraía, yo la eliminé. Entonces, esto también tiene que ver con las fortalezas y debilidades. Yo sé que si me distrae Instagram, la saco un tiempo, me tomo un tiempo para poder concentrarme y para poder estar al máximo, para poder rendir mejor. Así que bueno, bien, estas son las modalidades. Pueden seguir participando, ¿eh? Y como a modo de cierre, para terminar, yo pensé algunas sugerencias, son generales, claramente cada uno es distinto, por ahí no les funciona, pero son, según algunas investigaciones, las mejores para poder prepararse para estudiar. Una es encontrar ese lugar que más te guste. Significa encontrar, es verdad que esto en la pandemia se desdibujó por completo, ¿no? A menos que tuvieras una casa con muchos ambientes, en general estábamos todos juntos, todos en el mismo lugar, todos nos pisábamos con las videollamadas, escuchamos lo que decía el profesor, el trabajo de papá o mamá, o de quien estaba en casa, entonces se desdibujó mucho tener un lugar de estudio. Pero en general es lo bueno, que vos encuentres ese lugar que a vos te gusta, que estás más tranquilo, que te puedes concentrar mejor y que digas, este es mi lugar de estudio, que estés cómodo. ¿Puede variar el lugar? Sí puede variar el lugar. También el cerebro le hace bien, de repente, someterlo a un cambio. En realidad uno tiene como su lugarcito para estudiar. Tener una rutina. ¿Por qué? Porque para que la mente se acostumbre. ¿Vieron que se dice que uno genera un hábito y sostiene la misma acción por 21 días? Bueno, porque el cerebro se acostumbre, forma una disciplina, una rutina. Las rutinas nos ordenan, nos organizan a todos, no solo a los niños, sino también a los grandes. Uno cuando es adolescente, cuando es joven, tiene que encontrar una rutina y acostumbrar a la mente, al cerebro a estudiar de determinada forma, de forma sistemática, o la modalidad que cada uno tenga, pero sostenerla en el tiempo. Bien, marcarte una meta a corto y a largo plazo. Esto es importante. Un meta a corto plazo, bueno, yo sé que para la semana que viene tengo 10 tareas de Classroom por entregar. Bueno, arranco jueves y viernes, hago una, dos y me voy organizando, lo voy pautando. Esto es a corto plazo, es chiquitito. O yo sé que tengo este tema para prepararnos, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿y cuánto me va a llevar? Y me va a llevar determinada cantidad de tiempo. Entonces, me organizo. A largo plazo, puede ser una meta como no me voy a llevar materias en diciembre. No quiero estar en las vacaciones estudiando. Bueno, pero para esta meta yo tengo que empezar a actuar ahora en el presente. No es que no me llevo materias y listo, hago la plancha todo el año y listo. No, yo tengo que pautarme que para poder estar en diciembre y en enero, en febrero, disfrutando las vacaciones, ahora que la pandemia por ahí
retrocedo un poco, que se puede salir, que puedo ver a mis amigos, que me puedo ir de vacaciones, bueno, es ahora el momento de estudiar para no estar en diciembre remando todas las materias que desaprobamos para poder levantarlas. Bien, un buen descanso, como dijimos, en general poder dormir entre 7 u 8 horas en general sería lo óptimo. Por ahí cuando uno tiene muchas actividades o tiene trabajo, duerme menos, pero en general con un buen descanso uno rinde siempre mejor. Contarle a otro lo que estudiaste. Más allá de que uno tenga la habilidad o el estilo verbal, poder hacer este chequeo. La forma, contarle a otro lo que estudiaste, lo que sabes, es como enseñar, es como ser maestro. Ayuda mucho a darte cuenta a vos mismo también de cuánto sabes. Y que otro te escuche, que te diga, qué bien, súper claro, genial. Ayuda un montón contarle a otro. Buscar un premio que disfrutes. Puede sonar raro, pero en general al cerebro le hace muy bien encontrar gratificaciones, encontrar algo que nos hace bien. Un chocolate, algo rico, un cafecito, algo que disfrutes. Yo, por ejemplo, para estudiar a veces, o como premio cuando rendía, no importa si me iba bien, me compraba papas fritas. Súper horrible, así aumenté un montón de peso con la coca y las papas fritas en la facultad. Pero el cerebro también se acostumbra a eso. Pero bien, no mal, no es que uno va a vivir dependiendo del chocolate. Pero una película, una serie, algo que encuentres disfrute, ¿por qué? Porque es estresante estar sosteniendo el estudio, la atención y de repente algo bueno, el cerebro dice, qué bueno, después del estudio siempre viene algo rico, bueno, te predispone mejor también para preparar una materia, por ejemplo. Y estudiar más del 100%. ¿Qué es esto? Lo aprendí de mi profesor de piano en su momento cuando estudiaba música, que yo le decía cuando rendía, ay, pero yo estudié un montón, ¿por qué me fue tan mal el examen de piano? Si yo había practicado. Y él me decía, estudia más del 100. ¿Por qué? Porque uno siempre por alguna variable, por los nervios del examen, de qué va a pasar, por la ansiedad, o por algo que pasa justo ese día que rendís, vas a rendir menos. En general uno rinde menos de los que estudia, siempre, un poquito menos. Entonces mi profesor de piano me decía, estudia al 120 y vas a rendir al 100 el día del examen. Entonces, siempre un poquito más. ¿Vieron esa milla extra que a veces hablamos en el mundo, entre los cristianos? Esa milla extra a veces también se puede aplicar en el estudio. Un poquito más. Algo más, porque para rendir al 100%. Estudiar un poquitito más. Bueno, esto era lo que les quería compartir. Así que si quieren hacerme preguntas por el chat, yo no tengo ningún problema. Ahí voy a dejar de compartir, así puedo ver las caras a todos. ¿Las formas de estudio son por genética, digamos, o se forman? Excelente pregunta, Facu. Muy buena pregunta. Y lo iba a agregar en algún momento, el tema de la genética. Miren, ahora hay otra rama de las neurociencias que se llama la epigenética. La epigenética estudia que existen ciertos genes que se despiertan o no por el ambiente. La ciencia ha debatido muchos años si somos genes, somos solo lo que venimos de nuestros papás, o si somos el ambiente, o sea, si solo nos formamos por el contexto en el que estamos. Y en general se descubre que hay unos genes que tienen, por decirlo de alguna manera, unas banderitas, ¿no? Entonces esos genes se despiertan o no según el lugar en el que nos formamos. Podemos tener genes para la música, por ejemplo, para el arte, pero si en nuestro contexto no despierta esos genes se duermen, nunca se dan a conocer. Pero si tenemos buenos genes, por ejemplo, para el arte, y no sé, nos animan a estudiar, pintamos mucho, tenemos esas posibilidades y oportunidades, ese gen se despierta y se desarrolla y se potencia. Entonces, podríamos decir que en términos de estudio, la pregunta de Facu era, ¿las formas de estudio son por genética, digamos, o se forman? Se forman, cada uno es distinto. No significa que porque tus papás estudiaron de una forma, vos vas a estudiar de esa forma sí o sí. También tiene que ver mucho la cultura, la historia. No era lo mismo lo que se exigía en términos de carreras hace muchos años, que lo que ahora hay mucha diversidad, se diversifica, que a veces hay carreras distintas, tienen modalidades diferentes. ¿Hay rasgos genéticos? Sí, por supuesto, pero las modalidades en general son más de la personalidad, de la forma, de los gustos. Se pueden formar, así que esa sería la respuesta. Uno también la puede formar, distinta a lo que uno trae. ¿Hay otra pregunta? ¿Cuesta más estudiar una materia que uno está obligado a estudiar porque la tiene que rendir a una que me gusta y sea interesante? Pues exactamente lo mismo. No, por supuesto, es mucho más fácil estudiar las cosas que disfrutamos. ¿Por qué? Porque nos encanta
hay como un plus en la materia que nos gusta, hay otro disfrute. Cuesta más las materias que no disfrutamos y cuesta un poco más. Por eso para cada uno que se conoce, yo les decía, en matemáticas yo sabía que no me gustaba, y bueno, tenía que estudiar un poco más o de otra forma. ¿Por qué? Porque no le encontraba disfrute. Bien, ¿cómo hacer las pausas en el estudio que no sean después atrapantes y no cueste volver a retomar? Y esto es un gran esfuerzo de inhibición. Cada uno tiene su forma. Yo, por ejemplo, me ponía horarios para estudiar, o me pongo horarios, o sea, de 4 a 6 estudio. Entonces ya me anticipo y después me miro una serie, algo que me gusta. Entonces, estoy estudiando sabiendo que después viene un momento de disfrute. Cada uno tiene, lo puede organizar de forma distinta. Cómo hacer pausas y bueno, me pongo una alarma, por ejemplo. Y a la media hora que estudié, no sé, contesto un mensaje, miro algo, no sé, en las redes, si no te distraen mucho y vuelves. Pero tiene mucho que ver, lo pregunta Agustín, con cómo seas vos. En cómo hacer las pausas. No hagas una pausa en lo que sabes que no vas a volver más. Si vos abrís Netflix y arrancás una serie y no volvés más a estudiar, bueno, no abras Netflix directamente. Dice Agustín, quizás es un poco complicada, pero ¿cómo podemos incluir a Dios en nuestra forma de estudio? Wow, muy buena pregunta. Si quieren, yo la anticipo y después Andrés también les puede terminar la idea. En realidad Dios siempre está incluido. Dios es parte de la vida. No sé si me están preguntando por la carrera. No sé si tiene que ver esto de la elección del estudio, y uno como siendo cristiano, qué carrera va a seguir, porque uno siempre lo piensa como variable. En general, a ver, la voy a volver a leer. Quizás un poco, pero ¿cómo podemos incluir a Dios en nuestra forma de estudio? Bueno, está también relacionado en cómo uno estudia la palabra, ¿no? En cómo uno hace los devocionales. Uno sabe que si uno está haciendo el devocional y en un momento en el que te cuesta concentrarse de noche, iba a ser complicado. Uno también puede llevar eso del plano por ahí espiritual a la vida personal, aunque uno es todo el tiempo plano espiritual. Pensemos lo que somos hijos de Dios siempre. En la facultad seguimos siendo hijos de Dios, en el estudio, en la carrera que elijamos. No sé si la respondí, Agustín, o querés ser más específico, pero en general Dios debería siempre estar incluido. Si les sirve también, por ejemplo, cuando yo ya no podía más o cuando había materias, saber el versículo de memoria, en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, yo sé que puedo, un poco más, algo más, leamos un poco más, estudio un ratito más, y ahí usé la base bíblica y la esperanza o la fortaleza que uno puede encontrar en Dios para algo personal que era el estudio y el seguir. Yo me pegaba en mi habitación de soltera muchos versículos, siempre algo, un objetivo. O por ejemplo, antes de casarme me pegué mucho tiempo el versículo de, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Me levantaba cansada, hay que trabajar, hay que estudiar. Bueno, pero este es el día que hizo el Señor y me voy a gozar si llueve, si truena, si sale el sol, si me desapruebo. Desaprobé muchas veces en la facultad, no es que es así, o que me fue súper bien en todo. Y aunque desaprobara, tenía que decir, bueno, este es el día que hizo el Señor y me voy a gozar y voy a volver a estudiar y voy a volver a rendir. ¿Cómo combato la procrastinación? Y es fuerza de voluntad. Recuerden que uno de los dones del espíritu es el dominio propio y uno tiene que saber hasta dónde poner un límite. Y es una cuestión también de disciplina, de conocer nuestros límites y decir, bueno, hasta acá, o hasta dónde sí, o hasta dónde no. Bien, Agustín puso que siga eso, genial. Bueno, si quieren ya hacemos como el paso a la parte espiritual de lo que tiene que compartir Andy, ¿les parece? Bueno, igualmente si tienen preguntas para Pau, se las pueden mandar a Andrés y bueno, Andrés después me las hace llegar a mí o a ellos. A Andrés tenés el contacto de Pau, no hay ningún problema, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo remo esto? Porque mi señora me acaba de incendiar con todos ustedes. Abrió su corazón y les dijo todos mis secretos. Pero bueno, nada. Nuevamente, Andrés, gracias por la invitación. Sí, cuando Andrés nos presentaba el tema, empecé a pensar en qué personaje bíblico puedo hablar que haya sido una persona culta, ¿no? Que haya sido una persona estudiosa. Y yo creo que hay uno dentro de los 12 seguidores
de Jesús que se ajusta mucho a esto, ¿sí? Y estoy hablando de Mateo, ¿sí? Mateo probablemente haya sido la persona más estudiosa dentro del grupo de los 12, ¿sí? De los 12 discípulos. Dice la palabra en Mateo 9:9, no lo busquen porque esto es corto, ¿sí? Mañana vamos a abundar mucho más en la palabra. Esto también va a ser una antesala de lo que vamos a ver un poco mañana, ¿sí? Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió, ¿sí? Por lo que leemos en el Evangelio de Mateo, Mateo era un escritor excelente, ¿sí? Pero ¿quién era Mateo antes de convertirse? ¿Sí? No hay muchos detalles en la palabra, tenemos algunas cosas de las cuales podemos sacar algunas conclusiones, ¿sí? En primer lugar, aparte de que era un escritor brillante, Mateo necesitaba saber escribir y necesitaba saber otros idiomas para comunicarse con otros comerciantes a los cuales les iba a cobrar los impuestos, ¿no? Mateo justamente era un publicano y un recaudador de impuestos, lo que yo podría ser en el día actual de hoy. Y un recaudador de impuestos en esa época era una persona muy odiada, ¿sí? Porque se asociaba con los romanos para quitarles el dinero a los de su propio pueblo. ¿Sí? Eran traidores, ¿sí? No los quería nadie. De hecho, un dato curioso es que en la palabra, por lo menos en los evangelios, se nombran tres publicanos. ¿Sí? Uno es Mateo, el otro es Zaqueo, ¿sí? Que si ustedes se acuerdan era el jefe de los publicanos, o sea, tenía un rango un poco más alto que Mateo, y el otro está en el relato de Lucas, en el relato de la parábola del fariseo y el publicano, ¿sí? En el cual el fariseo va a orar y expone su vida alardeando, ¿sí? de su condición espiritual, y mientras por el otro lado estaba el pobre publicano que no podía ni siquiera levantar la mirada al cielo de lo vergonzoso que estaba, ¿sí? Pero es interesante ver cómo de estos tres ejemplos, ¿sí? En la palabra, los tres entienden su condición de pecador y los tres se arrepienten y se salvan, ¿sí? Mateo, por lo que había estudiado, por su profesión y por lo que había elegido en su vida, no se podía juntar con gente de su propio pueblo. Él tenía que juntarse o con gente de su misma profesión, con gente que había estudiado lo mismo que él, o con gente que fuera igual de despreciable que él, ¿sí? Ya sea ladrones, prostitutas, ¿sí? Toda esa clase de gente media malvada. Pero es interesante también ver en la palabra cómo en el llamamiento de Mateo, o Leví en los otros relatos de los evangelios, él ni siquiera tiene que decir sí, voy. No, la palabra no dice eso. Dice que directamente se levanta y va. Y es como si Mateo probablemente hubiera visto quién era Jesús, qué hacía él, ¿no? Y entonces empezó a desarrollar todo un hambre espiritual que fue mayor que todas las posiciones que tenía, porque un publicano era alguien de una buena posición económica, ¿sí? El ser publicano te daba riqueza, te daba plata, ¿sí? Y automáticamente de que Mateo sigue el llamado, hace un banquete, invitando a toda esta clase de gente despreciable, ¿sí? Y les presenta a Jesús, ¿sí? Y para redondear, chicos, Mateo nos enseña tres cosas. En primer lugar, que tenemos un llamado, ¿sí? Con la profesión que elijamos, ya que estemos en secundaria, en la facultad, ¿sí? Dios necesita gente preparada. Así que ahí lo hablaba recién, lo contestaba recién Pau con lo que preguntó Agustín, ¿sí? No importa la profesión que tengas, alguna puede ser una profesión un poco más complicada, pero Dios nos necesita, ¿sí? ¿Para qué? Para, en segundo lugar, compartir, ¿sí? Y de esto vamos a ver un poco más mañana, ¿sí? Pero hay que aprovechar las oportunidades, ¿sí? Las personas que conoces vos, yo no las conozco. Y las que yo conozco, vos no las conoces, ¿sí? Somos embajadores. Y por último, y no menos importante, el recibir, ¿sí? Es muy probable que Mateo, por lo que decidió estudiar, no haya tenido toda esa educación que tenían todos los chicos judíos, que los mandaban a estudiar la Torá o las leyes del Antiguo Testamento. Entonces, probablemente Mateo haya empezado de cero, ¿sí? Con el ejemplo del Señor Jesús, que es mejor cosa que haber empezado así, ¿no? Pero Mateo nos enseña a nunca dejar de recibir, ¿sí? Y ojo con este tema de recibir, no es tan importante leer tantos comentarios. A veces Dios directamente nos habla desde el púlpito con el hermano que no nos gusta cómo habla, ¿sí?
porque eso es algo que solemos hacer. Solemos seleccionar al hermano que nos habla, y está hablando Dios a través del hermano. Quizás lo que puedo estar diciendo yo te resulte aburrido, pero oré para que Dios hable a través de mí, créeme que oré. ¿Sí? Así que Mateo nos enseña estas tres cosas, que tenemos un llamado, que tenemos que compartir, ¿sí? Y por último, que no tenemos que dejar de recibir, ¿sí? Así que si les parece de acuerdo, cerramos el taller con una oración y después, Andrés, todo tuyo, ¿sí? Padre que estás en el cielo, te agradecemos por este día, Dios. Gracias por todo esto que hemos aprendido, Señor, por esto que nos has hablado a través de Pau, Señor. Gracias por el ejemplo de Mateo, Señor, porque vos nos estás haciendo un llamado, Señor. No importa nuestra condición, Señor, sino que nos querés usar. Padre, te quiero pedir para que nos prepares para el día de mañana, Señor, para poder escuchar tu palabra con sabiduría, Señor, y tomar los buenos consejos que nos dice tu palabra. Dejamos esta reunión, Señor, en tus manos. Bendice a toda esta iglesia, Señor, preciosa, a sus líderes, a sus ancianos, Señor, a sus colaboradores, Padre, sobre todo en este tiempo de pandemia. Tú les des sabiduría, Señor, en todas las cosas que ellos emprenden. Dejamos esto en tus manos, en nombre del Señor Jesús. Amén.